Si a mí me van a matar, que me maten de bala, no de miedo. Me muevo tranquilamente, voy para adelante. Que él mataba a la gente cuando le servía. En una serie mostraron una viejita, que eso fue verdad, que nosotros tuvimos una persecución en Magdalena Medio, se llama la Operación Apocalipsis 2. En la serie mostraron que dio la orden de matarla. Mentiras. Es una información exageradamente delicada, pero te lo quiero dejar a ti, porque es el único periodista que he encontrado que es serio y sé que esta información la vas a investigar. Tengo ya todo listo para no quitarle mucho tiempo. Muy bien, Dermen, muchas gracias. Bueno, son preguntas muy concretas, son preguntas muy básicas. Perfecto, como habíamos quedado, Denver. Exactamente. Bueno, es muy sencillo. Si usted desea, puede mirar hacia el lente, sea usted mismo. Lo que sí quiero que esté pendiente es, yo voy a contar 3, y entonces cuando ya termine de contar 3, damos acción, y entonces comenzamos la entrevista, ¿le parece? Está claro, Denver. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, en 3, 2, 1. Muy bien. John Jairo Velázquez Vázquez. Muy bien, Denver. John Jairo, ¿quién era Pablo, el patrón? Mire, Pablo el Patrón era un guerrero, era un visionario del crimen, era un hombre que amasó una gran fortuna porque era un gran líder, porque fue un hombre que tuvo la visión de que la cocaína se podía exportar a los Estados Unidos de Norteamérica, la cocaína que era un gran producto, la cocaína pues sabía que lo iba a llevar muy lejos para su mente criminal, pero sobre todo Pablo Emilio Escobar Gaviria era un hombre que no conocía el miedo, era un hombre que no le temía a la muerte, era un hombre que no le temía a ningún ser humano, era un hombre que iba para adelante pero ayudando a los pobres, era un hombre que siempre pagó todas sus deudas, nunca dejó un asesinato sin pagar, y sobre todo Pablo Emilio Escobar Gaviria era un asesino, un secuestrador, un terrorista, un ladrón, un narcotraficante, pero era mi amigo. Muy bien. Ahora me voy a centrar un poco más. ¿Quién era John Jairo Velázquez Vázquez? Bueno, mira, John Jairo Velázquez Vázquez era un joven soñador, un joven que le gustaban las armas, un hombre que soñaba con las armas. Traté de buscar las armas en la Marina colombiana, después en la Policía colombiana, en la Escuela de Oficiales, no lo pude lograr, se me cerraron las puertas. El destino me llevó a coger las armas al lado de Pablo Emilio Escobar Gaviria y ser un general de sus ejércitos. ¿Por qué llegué a ser un general de los ejércitos de Pablo Emilio Escobar Gaviria? Porque tengo lealtad y porque tengo cero ambición y porque tengo disciplina. Y sobre todo John Jairo Velázquez era un joven que amaba a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Para mí Pablo Emilio Escobar Gaviria no era mi patrón, era mi amigo y era una religión. Bien. ¿Y cómo se describe? ¿Quién es hoy John Jairo Velázquez Vázquez? Interesante por esa pregunta, gracias Denver. Hoy en día soy un soñador, sigo siendo un soñador, pero sueño de noche y trabajo de día. Soy un youtuber, soy un escritor, estoy muy contento porque en este momento se está grabando una serie en Caracol Televisión para Netflix y hoy el otro año para 80 millones de personas en el mundo. La historia se está conociendo porque esta historia es demasiadamente grande. En la historia del cartel de Medellín, la realidad supera la ficción. Yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín. Soy una persona que estoy cooperando con la justicia para esclarecer los magnicidios del cartel de Medellín, porque eso lo necesita saber el país. Y sobre todo hoy en día soy un hombre feliz. ¿Por qué? Porque aprendí a disfrutar las cosas pequeñas de la vida, porque estuve en una prisión en la cárcel de Valledupar a más de 50 grados de temperatura. Allí yo soñaba con un vaso de agua helada, con un vaso de leche helada, con una cerveza fría, soñaba con una comida decente, porque en prisión la comida es mala. Y hoy en día disfruto las cosas pequeñas de la vida, porque los seres humanos, por estar anhelando lo que no tenemos, no disfrutamos lo que tenemos, y yo soy un agradecido con la vida. Muy bien, señor John Jairo, quiero terminar esta entrevista haciéndole una última pregunta, y es, hábleme sobre las mentiras que se habla sobre Pablo, el patrón. Sí, he visto varias series donde tratan de ridiculizar al patrón, que lo muestran tirado en el suelo llorando con la pistola, derrotado. Pablo Emilio Escobar Gaviria nunca se derrotó. Un líder como él no se colocaba muy contento por algo bueno que le sucedía, ni muy triste por algo malo que le pasaba. Era un hombre que mantenía un tono de voz, un hombre que miraba a los ojos, era un hombre respetuoso, un hombre que no hacía ostentación de violencia ni de dinero.
Esa es una mentira porque lo tratan de colocar como un cobarde, pero Pablo Escobar Gaviria no era un cobarde ni lloraba. Han dicho que le tenía el pánico a José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, era nuestro hermano, era compadre del patrón, era nuestro gran amigo. Y Pablo Emilio Escobar Gaviria nunca le tuvo miedo a ningún hombre sobre la tierra. Otra de las mentiras que dicen que Pablo Emilio Escobar Gaviria dejó todas estas montañas de Medellín y Antioquia llenas de dinero enterrado. Mentiras. Porque el dinero del narcotráfico es cogido en las calles de los Estados Unidos en esa época, trae gérmenes, bacterias y el dinero se va deteriorando y no dura más de 12 años. Otra de las mentiras que dicen de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que él mataba a la gente cuando le servía. En una serie mostraron una viejita, que eso fue verdad, que nosotros tuvimos una persecución en Magdalena Medio, se llama la Operación Apocalipsis 2, la señora nos recibió, nos dio comida, llevamos 15 días sin una comida completa, comiendo cosas de los árboles y lo poquito que llevamos en los morrales. La viejita nos ayudó con cariño y el patrón le dejó dinero y nos fuimos de ahí. En la serie mostraron que dio la orden de matarla. Mentiras. John Jairo, muchísimas gracias por todo esto que nos ha comentado. Denver, te voy a pedir un favor, no te despidas, que te traje un sobre. Mira, este sobre te puede costar la vida, Denver. Es una información exageradamente delicada, pero te lo quiero dejar a ti porque es el único periodista que he encontrado que es serio y sé que esta información la vas a investigar. Pero realmente pues yo me sé cuidar, pero hay una cosa importante: si a mí me van a matar, que me maten de bala, no de miedo. Me muevo tranquilamente, voy para adelante, no me preocupo mucho por lo que va a pasar, sucede. Y te cuento una cosa, parcero, aquí somos dos muertos que estamos hablando, ninguno de los dos sabe cuándo se va primero. Estamos en la lucha, le estamos dando, hay que hacerle con fuerza, a lo duro se le hace duro. Rum, pum, ponte contra la pared. Con ese movimiento 1, 2, 3. Te enseño el ritmo de este perreo salvaje, perreo salvaje. Rum, pum, ponte contra la pared. Con ese movimiento 1, 2, 3. Te enseño el ritmo de este perreo salvaje, perreo salvaje. Ay, muéstrame todo lo que tú traes. La izquierda, a la derecha y hasta abajo siempre hay. Ay, muéstrame todo lo que tú traes. Perreo salvaje. Tú sabes que me vuelvo loca con poco, que yo estoy al lado de te vuelvo loco, loco. And I don't need no